Ya, entonces, beneficios de estos estudios ecológicos. Tiene ventajas. Obvio, usa bases de datos poblacionales. Entonces, ustedes pueden ir a la página del INEI, donde hay, o del Ministerio de Salud, ahora que hay datos abiertos, que hay una parte, pueden bajarse la base de datos y ustedes hacer el análisis que quieran y presentar su trabajo. ¿No? Entonces usa datos poblacionales. Es una ventaja y es fácil de obtener. En base de datos poblacionales obviamente es una fuente secundaria, fuente de datos secundarios, porque alguien lo ha recopilado. Útiles para evaluar intervenciones poblacionales. Esto interesa, por ejemplo, a la especialidad que estoy haciendo, ¿no? Que administración y gestión, ¿no? O a nivel de salud pública. Porque aquí vemos ya cuáles son los efectos a nivel población, no a nivel individuo del sujeto que le estamos atendiendo, sino a nivel poblacional. ¿Ya? Entonces son útiles para evaluar intervenciones poblacionales. Pueden identificar efectos no detectados a nivel individual. Hay ocasiones que ocurre esto, que no lo podemos identificar a nivel individuo, pero sí a nivel poblacional sí se pueden encontrar ciertas asociaciones. Ya, eso también nos sirve. Ahora, son baratos y fáciles de realizar. Son rápidos. Ustedes descargan la base de datos, la analizan, hacen su artículo y lo publican. Fácil, sencillo, ¿no? Y ni siquiera tienes que ir a preguntar, a hacer tu encuestita, ya lo tienes la base de datos. Lo malo es que desventaja que puedo incurrir en falacia ecológica, por eso hay que tener mucho cuidado. No pueden extrapolar, no es correcto, aquí vamos a recalcar, no es correcto extrapolar resultados de la población al individuo. ¿Ya? Eso recuerdo. ¿Ya? Eso no ha venido en el examen de ustedes, pero en un examen de NAM creo que ha venido. Por ahí, en un banco lo he visto. ¿Ya? De falacia ecológica. Ahora, tiene las mismas limitaciones de los estudios transversales, o sea, no determinan causalidad, o sea, no permiten comprobar hipótesis, puede encontrar relaciones, sí, pero estas relaciones no son causales, ¿no? Y también lo mismo, no se tiene secuencia temporal, no se sabe si la exposición precede la enfermedad, tampoco, ¿no? Tiene las mismas limitaciones que los estudios transversales. Aquí el ejemplo que les brindé de asociar dos variables, estamos transformando un estudio transversal porque estoy describiendo dos variables en un momento de tiempo determinado, pero lo estoy asociando. Eso también es estudio correlacional transversal, ¿no? El cual lo he transformado. Y entonces, esos son los estudios descriptivos. Por último, no olvidar, descriptivos lo único que hago es describir un grupo de sujetos, nada más. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que recordar. Ya, este es el ejemplo. Y aquí el ejemplo de estudio ecológico. Que por ahí, bueno, encontré por ahí. Voy a tratar de buscar otros más. Aquí, por ejemplo, asocian tuberculosis y hacinamiento carcelario desde la perspectiva de las inequidades sociales en salud en Colombia. ¿Ves? Seguramente es un estudio de salud pública. A ver, en Biomédica se llama la revista en Bogotá. El objetivo fue determinar las condiciones de hacinamiento carcelario como la inequidad en salud de la población privada en libertad que padece tuberculosis en Colombia. ¿No? Entonces, seguramente han ido a investigar, a estudiar las cárceles de Colombia y han visto cuántos presentan tuberculosis, ¿no? Fue un estudio ecológico a partir de datos del sistema de vigilancia, ¿no? Y aquí vemos la incidencia, asociaron la variable incidencia de tuberculosis, pero aquí están asociando con una variable ya un poquito más compleja, que es fracción acumulada de la población carcelaria. Bueno, así se han complicado, ¿no? Pero así lo han analizado. Pero la idea de aquí es de que aquí estamos estudiando cárceles. ¿Qué está sucediendo? En esta cárcel la incidencia de tuberculosis es tanto, ¿no? La incidencia. A una persona no le puedes medir incidencia. A la que le vas a medir la incidencia es a una cárcel, ¿no? ¿Cuál fue la incidencia de casos nuevos de tuberculosis en esa cárcel? Y aquí vemos cuánto de la población está hacinada, ¿no? La fracción. Ya, eso fue estudios transversales. Ahora vamos a los estudios analíticos. ¿Ya? Vamos a revisar primero a casos y controles y después vamos a hacer un break, ¿ya? Casos y controles. Ya. Primero, estudios analíticos. Los estudios analíticos
lo que hace es comparar, ya. Vuelvo a repetir. Comparo dos grupos, ¿ya? El grupo 1 versus el grupo 2. Ya, eso no olvidar. Yo repito lo mismo, ¿por qué? Para que se les quede, porque muchas veces uno no lee, ¿ya? Entonces, repito. Analizo, analíticos, comparo dos grupos. El primer analítico que vamos a revisar son los estudios casos y controles, el cual tiene más o menos esta estructura. ¿Ya? Son estudios en el cual van para atrás. Una característica de los casos y controles son estudios retrospectivos. Son estudios retrospectivos donde vamos del efecto a la causa, ¿ya? Del efecto a la causa. No vamos de la causa al efecto. Pues vamos de lo que ya ocurrió la enfermedad, ahora vamos a investigar qué pasó antes. Esa es la idea, va hacia atrás. Entonces, una característica es de que van del efecto a la causa, ¿no? Causa o exposición. En este caso, exposición, ¿no? Aquí sería la exposición. Ya, ese es uno. Ya, eso recuerden, es una primera característica. En esos estudios, casos y controles, divido a los sujetos en dos grupos, el grupo caso y el grupo control. El grupo caso, no olvidar que son los sujetos enfermos. Y el grupo control son los sujetos que no tienen la enfermedad. No tienen la enfermedad. Aquí le he puesto sano, pero en realidad son los que no tienen la enfermedad, ¿no? Porque pueden tener otra enfermedad, ¿no? Pero no la enfermedad que están estudiando, ¿ya? Que no tienen la enfermedad. Casos son los sujetos que son enfermos y controles son los que no tienen la enfermedad. Tengo los dos grupos y ahora voy a revisar su historial, su pasado, para determinar si estuvieron expuestos a estos factores de riesgo que seguramente, según los antecedentes que he revisado, mis artículos científicos he recopilado y posiblemente sean factores de esta enfermedad. ¿Ya? Por eso es importante los antecedentes en el proyecto de investigación, en su tesis. Ya, entonces, la información lo podemos recopilar. Lo recopilamos en esta tablita, la tabla de contingencia que le llaman, que son tablas de 2x2, 2x2, en el cual aquí tenemos el grupo expuesto y el grupo no expuesto, expuesto al factor de riesgo, el caso y control, y aquí lo llenamos. Y recuerden, la medida de asociación utilizado en estudios casos y controles es el odds ratio. El odds ratio, ¿no? Recordar que la forma fácil de calcular es el cociente de productos cruzados, ¿no? A por B sobre B por C. ¿Ha venido el cálculo de esto? Bueno, en los exámenes del 2012 en adelante no ha venido. En los bancos antiguos he visto, de bancos antiguísimos, pero el de 2012 para arriba no he visto preguntas cómo calcular, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Ay, de repente no quieren contratar a un estadístico, ya, pues lo hacen así nomás y listo, ya no necesitas buscar un estadista para que haga tu análisis. Pero sí, como les mencioné, es necesario determinar si hay asociación de variables también. Ya, entonces, así es más o menos el estudio. Ventajas de los estudios, casos y controles. ¿Cuáles son las ventajas? Son útiles en enfermedades poco frecuentes. Son muy útiles. ¿Y por qué son útiles en enfermedades poco frecuentes? Entonces recordemos la clase de estadística cuando les dije medida de asociación. Les dije que la medida de asociación por excelencia, por así decirle, gol estándar, es el riesgo relativo. Pero si calculamos riesgo relativo y odds ratio, por ejemplo, a varios estudios, cuando el riesgo relativo se aproxima al odds ratio, o mejor dicho, el odds ratio se aproxima al riesgo relativo cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Es por eso. Los estudios, casos y controles son útiles en enfermedades poco frecuentes porque su odds ratio se aproxima al riesgo relativo. ¿Ya? Esa es la parte teórica por el cual. Porque el odds ratio se aproxima al riesgo relativo. Esa es la base teórica, ¿ya? Por eso son útiles en enfermedades poco frecuentes. Ahora, no necesariamente, no significa que siempre voy a utilizar enfermedades poco frecuentes, de repente puedo utilizar una enfermedad
frecuente también, ¿no? Pero, pero ahí su riesgo relativo, digo, el odds ratio no se va a aproximar mucho al riesgo relativo. Y eso ha venido en examen, ¿no? Ah, no, lo de abajo. Permite análisis de varios factores de riesgo a la vez. ¿Ya? Eso también es importante en los estudios casos y controles. Generalmente los estudios casos y controles se denominan, su título es factores de riesgos asociados a diabetes gestacional en la Instituto Maternidad, Instituto Especializado de Salud Materno-Infantil, de la maternidad de Lima. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo. Generalmente permite estudiar varios factores de riesgo a la vez. Eso también es importante. ¿Ya? Eso también es un dato importante cuando en la pregunta les digan tal estudio, qué tipo es, eso también es una crítica que hay que tener en cuenta. Son de corta duración, por eso seguramente algunos de ustedes lo hemos hecho en la universidad, o de repente ya han publicado, de repente algunos de ustedes son de corta duración, y son baratos. Lo hemos hecho, ¿no? Alguna vez. Lo único difícil es estar ahí realizando el trámite en el hospital, esperar que te den las historias clínicas, es lo único pesado. Pero si tienes toda la información, al toque. Esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? También hay desventajas, es maravilloso, ¿no? Es difícil establecer la secuencia temporal. Aquí también, a pesar de que vamos de atrás hacia adelante, digo, de adelante hacia atrás, del efecto a la exposición, a pesar de que tenemos esa idea, igual no podemos asegurar que la exposición fue antes del efecto. No podemos asegurar. Lo único que tenemos es lo que hemos escrito en las historias clínicas, pero no podemos asegurar eso. ¿Ya? Por eso es difícil establecer la secuencia temporal. Más adelante vamos a ver que esos estudios tienen un nivel de evidencia bajo. Alta posibilidad de sesgos. Uno, porque vamos a utilizar historias clínicas. Seguramente vamos a tener un sesgo de información. Hay muchas veces que no entendemos lo que dice la historia clínica, o de repente el que llenó la historia lo llenó mal, de repente, entonces podríamos tener un sesgo de información, o de repente al seleccionar los casos también. No estiman incidencia. Eso también es una deficiencia, no estudian incidencia, no podemos estimar incidencia. Y aquí les muestro un ejemplo de un estudio, antes de continuar, un estudio aquí. Miren, a ver qué es este sí, este es. Ya, el título, bueno, esta es una revista de pediatría, bueno, algunos de ustedes seguramente les va a postular pediatría. Lactancia materna exclusiva como factor protector de la leucemia linfoblástica aguda. Bueno, está con oncología también está relacionado, ¿no? Es un estudio que por ahí lo han publicado. El objetivo, identificar los factores protectores de riesgo, y los factores protectores y de riesgo. Este estudio quiere buscar factores protectores, ya vimos que factor protector, aquellos que tienen un riesgo relativo, en este caso un ratio menor a 1. En cambio aquí, factores de riesgo sería un ratio mayor a 1, ¿no? Asociado a leucemia. Aquí, la enfermedad en estudio es leucemia, sería la variable dependiente. ¿Sí? Leucemia linfoblástica aguda en niños y adolescentes de 0 a 13 años en un hospital nacional. ¿Ya? Entonces, seguramente han estudiado a estos pacientes, ¿no? Es un estudio observacional analítico, ya les expliqué, diseño, caso y control, lo que les acabo de decir. Se evaluaron 112 casos con diagnóstico de leucemia linfoblástica y 229 controles, ¿ven? Un caso, aproximadamente la relación caso-control ha sido 1 a 2, caso-control. Entonces, aquí hay algo adicional que no les dije, que suelen recomendar de que haya una relación caso-control de 1 a 2, generalmente. Por un caso, 2 controles. Otros dicen 1.2, o sea, de 1 y control 1.5. O sea, por ejemplo, tengo 2 casos, 3 controles, por ejemplo. Pero lo ideal es no tener muchos controles tampoco, ¿no? Una relación de 1 a 4, 1 a 5 tampoco no sería tan adecuado, ¿no? 1 a 2 estaría bien. Ya. Los datos fueron recogidos por entrevistas a las madres de ambos grupos. Ve, aquí ya no utilizaron historias clínicas, lo que usaron es entrevistas. ¿Ya? Entonces, seguramente se agruparon el grupo caso, el grupo control, los que tienen leucemia, los que no tienen leucemia, y les preguntaron a sus mamás cuáles eran sus conductas cuando le daban lactancia materna. Resultados, la lactancia materna exclusiva se asocia a menor riesgo de leucemia
en un 44% con respecto a aquellos que no lo tuvieron. Aquí el odds ratio fue 0,56. Con un P de 0,017 y el intervalo de confianza, miren este intervalo de confianza. ¿Incluye la unidad? No incluye la unidad. No incluye la unidad, por lo tanto, sí es un factor protector. Por lo tanto, por eso su P es significativo. Ese intervalo de confianza siempre está asociado con este valor de asociación. ¿Ya? El odds ratio si el odds ratio fue de 0,56, es un factor protector. Esto de 44%, ¿qué cosa es? Eso se llama reducción del riesgo. Que generalmente se usa en riesgo relativo, que se llama reducción del riesgo relativo. Reducción del riesgo relativo, que es 1 menos el riesgo relativo. Pero también se puede utilizar en odds ratio también. En este caso sería 1 menos 0,56, que sería 0,56, que saldría 0,44, que es lo mismo de decir 44%. Y la interpretación es lo que dice acá. La lactancia materna exclusiva se asocia a menor riesgo de leucemia en un 44% respecto a aquellos que no lo tuvieron. O sea, aquellos que presentaron lactancia materna exclusiva redujeron su riesgo de leucemia en 44%. Ya, eso es una interpretación. La educación secundaria completa se asocia a menor riesgo de leucemia también. Es un factor protector tener una educación secundaria completa. ¿Ya? Conclusiones: la lactancia materna exclusiva y la educación secundaria completa de la madre son factores asociados a menor riesgo de leucemia linfoblástica. Entonces, eso es un estudio. Tendríamos que revisar a mayor detalle, si quieren revisar. Y aquí hay un cuadrito que les quería mostrar. De paso, aprendemos a interpretar estos cuadritos. Aquí vemos, este es el mismo artículo, lo pueden buscar en internet, ahí está publicado. Aquí, por ejemplo, tenemos la media de la edad de los casos y de los controles. Aquí la media de los casos fue 6.7 y de los controles 5.7. Hay diferencias significativas entre ambos, este es el promedio. Sí hay diferencias significativas entre ambos grupos, ¿no? Inclusive, ahora aquí le han medido el odds ratio y inclusive le ponen factor de riesgo. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Esto nos podría decir, tus grupos casos y controles en realidad no eran los mismos. Tu grupo caso eran mucho mayores que tus grupos controles. No son grupos similares por edad. Alguien podría criticar con este estudio. Podría decir eso. No. Lo ideal es que no haya diferencias significativas entre edad en ambos grupos, porque deberían ser grupos similares, podrían decir. Pero bueno, ese es algo un comentario. Aquí también, género del menor. Aquí sí no encontraron diferencias, ¿ven? Un P mayor a 0,05. No hay diferencias entre ambos grupos, está bien, no hay diferencia de sexo. La única diferencia entre ambos grupos fue la edad nada más, que el grupo casos eran mucho mayor, o bueno, mayor, no mucho, bueno, 6 años, el otro 5 años, 1 año de diferencia con respecto al otro, podríamos decir. La edad de la madre, tampoco no hay diferencia significativa por un cachito. En los casos la mamá fue más añosa, bueno, entre comillas, que no hay mucha diferencia de 0, algo de años, pero es un poquito mayor. Pero igual no es diferente, la diferencia no es significativa. ¿Ven? Si esto, por ejemplo, la edad de la madre hubiera tenido una distribución normal, aquí hubieran aplicado seguramente un TD Student. Seguramente, ya estamos asociando lo que hemos hecho en estadística. Estamos comparando dos grupos que tienen distribución normal, entonces TD Student. Y encuentro si existen diferencias significativas en ambos grupos. Y bueno, aquí, por ejemplo, aquí ya están haciendo un análisis ya tipo regresión, se nota, porque están haciendo un análisis tipo DAMI. O sea, el grado de distribución lo han dividido en sí, no. Y por eso aquí, solamente en secundaria completa han encontrado asociación. Ven acá. Es un factor protector. ¿Ven? Factor protector. ¿Qué más han encontrado en factor protector? Acá también, ¿no? Ven acá. Lactancia materna exclusiva. ¿Aquí qué prueba habrán utilizado? Lactancia materna exclusiva, variable, y la otra, grupo caso y control. Quali con quali, aquí seguramente han utilizado chi cuadrado, seguramente. Y aquí han encontrado diferencia significativa entre ambos grupos y los ratios salió 0,56. Y es significativo porque no incluye la unidad.
pero no es tan fuerte la asociación, porque para que la asociación sea fuerte tiene que ser en este caso el ratio debe ser menor de 2. ¿Recuerdan la vez pasada que hablamos de causalidad? ¿No? Algo que nos puede indicar causalidad es la fuerza de asociación. Pero igual no quita a este estudio lo que ha hecho, ¿no? Ya. Esa es más o menos la interpretación que podrían dar. Revisen con mayor detalle, si a alguno le interesa este artículo, aquí está. Bueno, ya les expliqué la parte de casos y controles. Recuerden que aquí lo que hacemos es comparar dos grupos, ¿no? Estudios de casos y controles. El caso es enfermo y control es el que no tiene la enfermedad. Y eso ha sido pregunta de algunos exámenes, ¿ya? Ya, entonces no olvidar eso. Ya eso es uno. Acá creo que esto se olvidó. Luego, ahora, con respecto con estudios de cohorte, ¿ya? Estudios de cohorte, aquí ya es otro diseño. El diseño clásico de un estudio de cohorte, que lo primero tenemos que aprender, ya después vemos las otras variantes raras, pero la primera lógica es esta, ¿no? En los estudios de cohorte lo que se hace es la primera secuencia que tienen estos estudios de cohorte son que van de la causa al efecto. O sea, ya tienen una secuencia ya natural, por así decirlo, ¿no? Van de la causa o exposición al efecto. O a la enfermedad podría ser, ¿no? O sea, van de la causa al efecto. Ese es el orden lógico. Ya, ahora, aquí lo que se hace es lo siguiente, se forman dos grupos. Los grupos que vamos a comparar es el grupo expuesto y el grupo no expuesto, ¿ya? Entonces eso también recuerdo. Aquí el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Al inicio del seguimiento, estos sujetos, como dice acá, están sanos. Al inicio estos sujetos están sanos, y esto también ha venido en el examen. Al inicio del seguimiento esos sujetos están sanos y le vamos a hacer seguimiento, y esta es la palabra clave por el cual ustedes van a marcar en su examen. Si ven la palabrita seguimiento, 99% de probabilidad que la respuesta sea estudio de cohorte. Bueno, hasta ahora en los exámenes cuando dice seguimiento de casi 100% es cohorte. ¿Ya? Entonces, no olvidar esa palabrita o algo o un sinónimo de esta palabrita. Entonces, estos sujetos que estaban sanos al inicio, expuestos a determinadas condiciones, le hicimos seguimientos a través del tiempo y al final de seguimiento determinamos cuántos de ellos quedaron enfermos y cuántos de ellos quedaron sanos para cada uno de ellos. Los expuestos, por ejemplo, hacemos seguimiento, algunos se van a enfermar y al final del seguimiento, 5 años, 2 años, 1 año, 1 mes, dependiendo de qué tipo de estudio sea, vamos a determinar cuántos de ellos quedaron enfermos y cuántos quedaron sanos. Y con esto podemos determinar la incidencia acumulada en expuestos y la incidencia acumulada en no expuestos, ¿no? Eso también. Los estudios de cohorte sirven para determinar incidencia. Por eso también es importante. Ya, ahora, esa es la estructura general. Ahorita les explico esto qué significa PRA, ya ahorita les voy a explicar. Ahora, en una secuencia, en un estudio de cohorte clásico, les digo, vamos de la exposición hacia la enfermedad, vamos hacia adelante. Generalmente son estudios prospectivos, ¿ya? Y lo que vamos a realizar es detallar lo que hemos recopilado en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. ¿Cuántos de ellos se enfermaron y cuántos de ellos quedaron sanos? Entonces podemos calcular la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. La incidencia en expuestos sería los casos nuevos, que sería A, sobre el total de expuestos. ¿Cuántos total de expuestos tuvimos? A más C, que sería la incidencia acumulada. Y en los no expuestos tendríamos los casos nuevos, los que se enfermaron serían B, sobre B más D. ¿Ya? Entonces tendríamos la incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos, y podremos calcular el riesgo relativo. ¿Ya? El riesgo relativo. Ya. Y entonces les dije de que el orden lógico de estos estudios son los estudios prospectivos, los clásicos. Pero también hay estudios de cohorte retrospectivos. También hay estudios de cohorte ambispectivos.
que se pueden diseñar. ¿Y cómo se puede diseñar? Ustedes dirán, ¿no? Si los estudios de corte vamos de acá hacia adelante, vamos recopilando. Entonces, ¿cómo se puede hacer un estudio de corte retrospectivo? Sí se puede. Entonces les voy a explicar, abren otra hojita en blanco, mejor para que lo vean, porque aquí va a quedar muy chiquitito. A ver, estas son las últimas clases, y aquí he puesto unas hojitas en blanco, ¿ya? Para tenerlos a la mano, para que lo entiendan con mejor detalle. Ya, ya, el primero los estudios de corte, ¿no? Corte. Entonces tenemos corte prospectiva, ¿no? Prospectiva. Corte prospectiva es la que estamos acostumbrados, lo que hemos aprendido en la universidad, yo también. Vamos del presente, este es el presente. Entonces, hoy día dice, iniciamos nuestro estudio y le hacemos seguimiento, no olvidar la palabra seguimiento durante el tiempo, y determinamos la incidencia en ambos grupos. ¿Ves? Sigo repitiendo la palabra incidencia para que se les quede, corte, incidencia. En cambio, mi estudio de corte retrospectiva, lo que hacen es esto. Hay ocasiones que los sistemas de salud o de repente las instituciones, hospitales, recopilan la información de los pacientes. Hay ocasiones que se recopilan y esa información, podemos con esta información realizar un estudio de corte retrospectivo. Y entonces ustedes, imagínense, están ahora en el presente. Y ustedes tienen la suerte de que esta institución tiene un sistema en el cual jala la información de todo, por ejemplo, de la población de todo el distrito, y tienen base de datos en el cual ustedes pueden reconstruir un estudio de corte de información ya recopilada. Y se puede realizar. Por ejemplo, hace un tiempo hice un estudio, no de corte retrospectiva de este diseño, sino usé una corte retrospectiva usando base de datos de pacientes que han realizado seguimiento durante 3 años, ¿no? Verle el seguimiento de estos pacientes y determinar cuántos de ellos fallecieron durante este seguimiento, durante un periodo de 2 años. Se tenía la información en base de datos. Entonces, aquí lo que se tiene son de datos, se obtiene información de registros, no de registros ya preestablecidos. Por ejemplo, en esos países que ya tienen completamente sistematizado su historia clínica electrónica, sería más sencillo. Tienes en la historia clínica cuáles estuvieron expuestos a a cual evento, cuál circunstancia y los que no estuvieron expuestos. Y con eso podríamos realizar un estudio de corte retrospectiva, con información ya recopilada, ¿no? Entonces sí se puede diseñar. Ahora imagínense de que ustedes hoy día tienen la suerte de encontrar esa base de datos. Dijeron, uy, ahora tengo esta base de datos, ahora puedo realizar mi estudio retrospectivo. Pero tienen información de 10 años, ya 10 años. Pero esos sujetos asisten siempre a este establecimiento de salud. Entonces ustedes dicen, entonces voy a seguir apuntando esta información de estos pacientes que ahorita están viniendo. Entonces lo voy a realizar el seguimiento 10 años más, imagínense, 10 años más. Te hago seguimiento 10 años más. Entonces ya tengo un estudio más grande, ya de 20 años, imagínense, un estudio de 20 años. Que lo hice, en 10 años hice un estudio de 20 años. Si recopilo datos ya pasados, más lo que voy a recopilar hacia adelante, eso se llama estudio de corte ambispectivo. ¿Ya? Sí se puede realizar. Entonces hay estudios prospectivas, retrospectivas y ambispectivas. Eso vino en un examen hace unos añitos. ¿Ya? 2003, 15 creo. Ya, vamos a seguir. Me quedé en la 52. No, ya. Ya, entonces, ya, esas son las características, ¿ya? Ahora, ya saben que hay estudios de corte prospectivos, retrospectivos y ambispectivos.
la medida de asociación por excelencia, le vuelvo a repetir, es el riesgo relativo. Si en una pregunta, ven, se realizó seguimiento de un sujeto y se calculó el riesgo relativo de tanto, ¿qué tipo de estudio es? Ya, de hecho es un estudio de corte, casi de hecho. Casi diría porque a veces hay un estudio, un ensayo clínico también utiliza riesgo relativo. Y ahorita vamos a ver. Ya, pero de hecho los riesgos, los estudios de corte usan riesgo relativo. ¿Ya? Ventajas y desventajas. Ventajas. Vuelvo a repetir, estiman incidencia, porque el riesgo relativo se calcula por la incidencia, es lo importante, estima la incidencia. Ya sabemos que es una incidencia, ya estima la incidencia. Son muy útiles en enfermedades frecuentes, ¿ya? Son útiles en enfermedades frecuentes. Existe, debido a que se realiza seguimiento de estos pacientes, existe un bajo riesgo de sesgos, ¿ya? Existe bajo riesgo de sesgos y también es muy útil, pero no para enfermedades raras, sino para exposiciones raras, ¿ya? También son útiles para exposiciones raras. Es lo único que no ha venido en examen. Los tres primeros se ha venido en examen, ¿ya? En exámenes previos. Esas son las ventajas de estudios de corte. Desventajas. Necesitas mucho tiempo, ¿no? Ya les dije 10 años, ¿no? Entonces podemos hacer ese artificio, ¿no? Tengo datos de 10 años del pasado, ya bueno, tengo un estudio de 20 años, ¿no? A veces necesito bastante tiempo para encontrar los eventos. Necesito muestras grandes, porque durante el seguimiento puedo perder sujetos. Entonces necesito una muestra bien grande. Y lo que les digo, ¿no? Debido a que hay pérdida de seguimiento. Hay pacientes que se cansan, ya no quieren asistir para que le midan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, o de repente emigró, viajó, de repente falleció, y no era el evento que estaba estudiando, sino otro. Entonces pierdo sujetos en el seguimiento. No son útiles en enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, ¿no? Imagínense que empiezo mi corte con 4 pacientes con enfermedades raras y se me van todos, ¿no? Viajan, emigran y me quedo con 2 sujetos, un sujeto, entonces no son útiles, no son hay dificultades cuando estudio enfermedades poco frecuentes. Ahora, debido a que el seguimiento que realizo es dependiente del tiempo, porque imagínense que estamos haciendo el famoso estudio Framingham de hace tiempo, lo que recopilaron esa información años pasados, no es la misma situación en la cual hagamos seguimiento en este tiempo. Las tecnologías serán distintas, los diagnósticos serán distintos, los hábitos serán distintos, se alimentaban las personas de otra forma, entonces son poco reproducibles, ¿ya? Y tiene que ver mucho con eso. Uno del método de diagnóstico, otro por la forma de vida, estilo de vida. Entonces son poco reproducibles. Algo distinto con los estudios experimentales que sí son reproducibles, que vamos a ver más adelante. Y son costosos, ¿no? Necesito muchos recursos. Realizar seguimiento a personas, pagar el personal y durante bastante tiempo. Entonces eso también es una dificultad. ¿Ya? Entonces, eso, recuerden, estudio de corte, no olvidar, seguimiento, seguimiento. Esa palabrita casi nunca falta cuando la respuesta es estudio de corte. O también la palabrita incidencia. ¿Ya? En este último examen de residentado creo que colocaron incidencia, creo, me parece, ¿no? Ya estoy ya mezclando. Ya cuando hagamos el ciclo de resolución de preguntas ya vamos a revisar. Ya, ya. Entonces aquí vamos un ejemplo de un estudio de corte. De repente alguno quiere hacer psiquiatría, jamás psiquiatría. Del 2015, a ver, ¿qué dice acá? Riesgo a largo plazo de demencia en personas con esquizofrenia. Un estudio de corte poblacional danés. ¿Ya? Entonces aquí, ¿a quién le están haciendo seguimiento? Aquí ya nos están dando, parece que hay dos variables, ¿no? Demencia y esquizofrenia. Entonces aquí, en el otro ejemplo, en el de acá no les hice el esquemita, les hago el esquemita, ¿verdad? Eso lo quise hacer de antes. En casos y controles, aquí estamos en mi caso, ¿cuál sería el caso? En el anterior. Caso sería los pacientes con leucemia, y el control sería los casos sin leucemia, ¿no? No leucemia. En otras palabras, los sanos, ¿no? Y revisamos si estuvieron expuestos a los factores de riesgo.
Esos fueron los grupos que estamos comparando. En cambio, en este estudio, ¿cuál sería el grupo expuesto y cuál sería el grupo no expuesto? Entonces vayan pensando. Riesgo a largo plazo de demencia en personas con esquizofrenia. Entonces, aquí vamos a tener, tengo pacientes con esquizofrenia, seguramente esquizofrenia, y un grupo sin esquizofrenia. Imagínense. Todavía no he leído, ya estoy, nomás estoy asumiendo ya. Estoy imaginándome que así son los grupos, ¿ya? Y ahí vamos a leer. Pero eso también sería un estudio con esquizofrenia y sin esquizofrenia. Esto sería la exposición, expuesto, no expuesto. Y esta exposición ya es una enfermedad. Y le hacemos seguimiento y vemos cuántos de ellos terminan con demencia o terminan sanos, ¿no? O sanos, con demencia o sanos en ambos grupos. Posiblemente han diseñado un estudio así, hay que seguir leyendo. Ya. Pero si es que no fuera así, así podríamos haber diseñado un estudio, ¿no? El objetivo fue determinar el riesgo de demencia entre personas con esquizofrenia en comparación con aquellas sin esquizofrenia. Ve, aquí ya nos están diciendo. Personas con esquizofrenia versus personas sin esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, eso fue el objetivo de ese estudio. Diseño, el estudio de cohorte basado en la población de, una población de 2,8 millones de personas, y se dan el lujo de estudiar a 2 millones de personas de 50 años o más, utilizando los datos individuales de 6 registros nacionales en Dinamarca. ¿Ve? Los países desarrollados tienen la posibilidad de tener registros nacionales, ¿no? En cambio, en nuestro país todavía seguimos con el papel ahí, con las letras mal escritas. El seguimiento comenzó el 1 de enero del 95 y finalizó en enero de 2013. ¿Ve? Miren cuántos años. Del 95 al 2013. ¿Ven? Un aporte grande. Resultados. La esquizofrenia se asoció con un riesgo 2 veces mayor de demencia en todas las causas. Aquí este más o menos una tasa de incidencia relativa. Tómelo como riesgo relativo esto, ¿ya? Es similar al riesgo relativo. De 2.3 con un intervalo de confianza de 2 a 2.7. ¿Ves? Si se han dado cuenta, este riesgo relativo tiene una alta precisión. De 2 a 2.27. ¿Por qué? Porque tiene una población bien grande. Entonces tenemos más precisión todavía. En cambio, los otros riesgos todavía son un poquito más holgaditos. Este es más cortito. ¿Ya? Después de ajustar por edad, sexo. Aquí han hecho el ajuste. Ya aquí lo que han buscado es evitar, esto que dice ajuste, tiene que ver con buscar evitar este factor de confusión por edad, sexo y periodo calendario. Entonces han hecho el ajuste. Eso también realizan en los estudios, ¿no? Es ya aplicación de la regresión. Ya, pero eso es lo que muestra. Y aquí vemos una tablita, ¿no? Pero vamos a interpretar esto. Aquí tenemos personas con esquizofrenia. Aquí están comparando ambos grupos, ¿no? Con esquizofrenia y sin esquizofrenia. Aquí sería el grupo expuesto. No, vamos a interpretar. Aquí sí, aquí tenemos el grupo con esquizofrenia y el grupo sin esquizofrenia. Es el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Y aquí están colocando cuántos presentaron demencia. O sea, ¿cuántos presentaron? Esto es un cuadrito ya súper mega resumido, ¿ah? De los pacientes, aquí estamos colocando de los pacientes sin esquizofrenia, no presentaron demencia, están colocando. Y aquí tenemos los no expuestos. Y aquí están colocando la información, están colocando en qué periodo es el aporte, la edad, el sexo, y aquí están comparando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunos casos, ¿no? Si se han dado cuenta, la mayoría de estos riesgos relativos tienen una alta precisión, si se han dado cuenta. Hay diferencias acá también. No, prácticamente todo ha salido significativo, debido a que la población es grande, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo, un caso de un estudio de cohorte, en este caso, ¿no? La idea aquí es, básicamente, entender esto, ¿no? El diseño. Tengo un grupo expuesto, un grupo no expuestos, hago seguimiento y calculo el riesgo relativo, según los factores de riesgo que quiero estudiar. ¿Ya? Eso es básicamente el estudio. Sí. ¿Ah? No, lo que pasa es que este no es un cuadro tanto didáctico de como lo estoy presentando acá.
No es un cuadro como el de acá que yo he presentado acá bonito. Expuesto, no expuesto, enfermo, sano. No es tanto un cuadro así. Este es solamente un cuadro resumen de las características y lo que han encontrado diferencias. ¿Ya? Es un cuadro distinto. No es tanto didáctico, por eso ya no me metí mucho acá. No es tanto como el de acá que estaba bien bonito, el de acá al menos sí se podía ver la diferencia. Aquí no es tanto. Por eso ya no seguí, ya no seguí explicándoles porque de repente les iba a confundir. ¿Ya? Eso está bien tu aclaración. Ya no, por eso ya no me metí. Aquí le he puesto el gráfico solamente para ver qué variables han estado recopilando. Nada más. ¿Ya? Ahora, igual, en el Telegram les puedo pasar otro estudio más bonito donde se pueda ver más bonito esto, ¿ya? Porque aquí está un poquito complejo. Ah, ya, sí. Y aquí, bueno, disculpen a los que están en virtual, aquí su compañero pregunta, cuando digo sanos, no me refiero a que realmente estén sanos, me refiero a que están libres de la enfermedad. Por ejemplo, en casos y controles, yo decía, Eh, comenzando casos y controles, yo decía, caso es enfermo y sano no tiene la enfermedad. Aquí, cuando hago estudio de cohorte, cuando digo al inicio están sanos, lo que quiero decir, al inicio no tienen la enfermedad que estoy estudiando, es lo que quiero decir. ¿Ya? Está bien la aclaración. Y con esto también, ¿no? Aquí son pacientes en realidad enfermos, ¿no? Están con esquizofrenia, pero no tienen el evento que estoy estudiando. Ya eso también está bien, hay que también darnos cuenta. ¿Ya? Ya, entonces, este es el estudio de cohorte. Voy a buscar uno que se vea más bonito el cuadrito, eso es que lo tenía a la mano, pero lo voy a buscar y yo los voy a pasar por el Telegram, no se preocupe. Ya, estos son los dos estudios. Los que más han venido en examen, estos dos, cohorte y casos y controles, por si acaso. Ya, históricamente, pero últimamente están preguntando otros que ahorita les voy a decir. Ya, pero esto históricamente han venido varias preguntas de esto, de esto. ¿Sí? Por eso tienen bastante Félix por acá. ¿Ya? Entonces, no olvidar esta lámina. Y bueno, aquí algunos ejemplos que les daba para tratar de entender.